Ahora bien, vivimos en una era donde creemos ser libres, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente esa palabra. Tenemos la libertad para consumir, para opinar, para elegir entre mil marcas de lo mismo, pero ¿somos realmente libres o simplemente hemos aprendido a obedecer de otra manera? Marx, en el siglo XIX, ya advertía que el capitalismo no solo transforma la economía, sino también el alma humana. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío. Escribió en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y tenía razón realmente. La historia se repite, aunque con diferentes matices. Ya no llevamos cadenas de hierro, sino más bien de consumo, de deuda y de aparente bienestar. En este video trataremos de explicar esas nociones filosóficas marxistas que se ven en la actualidad, dividiéndonos el video en 8 aspectos fundamentales que nos permitirá entender esa relación. Comenzando por el primer término, el nuevo rostro de la esclavitud. Marx veía el capitalismo una fuerza que despoja al trabajador de su esencia humana. En manuscritos económicos y filosóficos escribió: el trabajador se convierte en una mercancía más barata a medida que produce más bienes. En otras palabras, cuando más produce, menos vale. Esta contradicción se mantiene hasta el día de hoy, aunque se ha sofisticado. Ya no es solo el obrero en la fábrica que invente su fuerza de trabajo, sino también el influencer que vende su imagen, el programador que vende su tiempo mental, el repartidor que vende su cuerpo a un algoritmo. Todos en distintos grados, seguimos participando del mismo mecanismo: producir, consumir y repetir. Jung Sung Han lo llamó la sociedad del rendimiento, donde ya no hay un amo que nos obliga, sino más bien somos nosotros mismos quienes nos obligamos. En su obra La sociedad del cansancio dice: el sujeto neoliberal es amo y esclavo al mismo tiempo. Se explota a sí mismo creyendo que se realiza. Ese es el nuevo truco del capitalismo moderno. Nos convence de que trabajar sin descanso, mejorar sin pausa y competir con todo es libertad, cuando en realidad es autoexplotación. La antigua fábrica se convirtió en el cuerpo humano, la mente y la pantalla. 2. La alienación invisible. Marx hablaba de la alienación en el estado en el que el trabajador se siente separado de lo que produce, de los otros y de sí mismo incluso. Hoy, esa alienación no solo ocurre en el trabajo, sino también en la vida entera. Vivimos hiperconectados, pero profundamente desconectados al mismo tiempo. Publicamos cada momento de felicidad en redes sociales, buscando aprobación, pero terminamos más vacíos que nunca. Nos alienamos de nuestra propia existencia. El filósofo alemán Theodor Adorno decía en la dialéctica de la Ilustración: el entretenimiento es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Incluso cuando creemos estar descansando, seguimos participando del sistema. Scrolleamos sin parar, consumimos contenido sin fin, y ese mismo consumo genera más datos, más anuncios y más capital. La alineación se volvió, en pocas palabras, en una era digital, suave y adictiva. 3. Nietzsche y la moral del rebaño. Nietzsche, desde otro ángulo, también anticipó este problema. En Así habló Zaratustra, criticó lo que llamó el amor del rebaño, la tendencia humana a seguir lo que todos hacen, a buscar la seguridad antes de la verdad. El hombre prefiere querer de la nada antes que no querer. El capitalismo moderno explota precisamente esto. Nuestro miedo a ser diferentes, nuestro deseo de permanecer, nos hace competir por ser únicos, mientras nos uniforma en masa. El éxito personal se volvió en una religión. Ya no rezamos ante los dioses, sino ante las estadísticas: seguidores, likes, suscriptores, productividad. 4. Foucault y el poder invisible. Michel Foucault llevó el análisis un paso más allá. El poder ya no se impone con violencia, sino con vigilancia, deseo y castigo. En Vigilar y Castigar escribió: el poder no se posee, se ejerce. Y hoy se ejerce de una forma casi imperceptible. Las cámaras, los algoritmos, los datos, las tendencias, todo sirve para moldear el comportamiento sin que nadie se sienta que está siendo oprimido. Somos observados, pero queremos ser vistos. Somos vigilados, pero pensamos ser admirados. El panóptico Foucaultiano ya no está en las cárceles, está en nuestros bolsillos, llamados teléfonos. Así, el capitalismo moderno ha logrado lo que ninguna tiranía antigua consiguió: que los dominados amen su dominación, que trabajen por placer, que se expongan voluntariamente, que midan su valor en base al mercado. Somos producto y productores a la vez, clientes y mercancías, y todo en un mismo espacio. 5. La ilusión del progreso. Otro mito poderoso del capitalismo es el del progreso infinito. Se nos dice que todo mejora,
que más tecnología significa más bienestar, pero ¿es realmente así? El filósofo Zygmunt Bauman en La modernidad crítica advertía: vivimos en una sociedad que celebra la movilidad y teme el compromiso. Todo fluye, pero nada permanece. El progreso material ha traído confort, claro, pero también ansiedad, competencia constante y un vacío existencial cada vez más profundo. Corremos detrás de la felicidad que se nos vende en cuotas, que dura lo que dura una notificación. 6. El ser humano como mercancía. En el capitalismo tardío, no solo el trabajo se convierte en una mercancía, sino también la identidad. Las redes sociales han hecho del yo un producto vendible. Nos convertimos en marcas personales, en vitrinas ambulantes. En pocas palabras, Guy Debord en La sociedad del espectáculo lo expresó con lucidez. Todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. Ya no vivimos para experimentar, sino para mostrar. Nuestra esencia se mide en términos de visibilidad. El espectáculo reemplazó la experiencia y el ser humano se convirtió en su propia propaganda. 7. ¿Hay una salida? Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Seguimos siendo esclavos del sistema capitalista? La respuesta quizás es más compleja de lo que parece. Sí, seguimos encadenados, pero las cadenas son invisibles y placenteras. El capitalismo no se impone, se infiltra, no se combate con violencia, sino con conciencia. Marx soñaba con una sociedad donde el ser humano pudiera desarrollar libremente su individualidad, pero tal vez esa libertad no se logre solo cambiando estructuras económicas, sino también transformando nuestra forma de pensar, de desear y de valorar. Como diría Nietzsche en su momento, el hombre superior es aquel que crea sus propios valores. Y de ahí está la pieza clave de la idea filosófica: reapropiarnos de nuestro propio sentido, resistir a la lógica del mercado en lo íntimo, en lo cotidiano, no dejar que el sistema defina lo que es éxito, belleza o felicidad. Pensar por nosotros mismos sigue siendo el acto más revolucionario de la historia de la filosofía. 8. El retorno a la filosofía. En una época saturada de información, pero sedienta de sentido, la filosofía vuelve a ser emergente. Marx nos dio la estructura, Foucault el poder, Nietzsche la voluntad, Hahn la crítica al rendimiento, Bauman la fragilidad de la modernidad. Todos coinciden en algo: el problema no es solo económico, sino espiritual. Somos esclavos de nuestras propias creencias, de nuestros propios miedos, de la necesidad de reconocimiento. El capitalismo moderno triunfa cuando logra que confundamos deseo con libertad. Pero cada vez que alguien se detiene a pensar, a cuestionar, a resistir, una pequeña grieta se abre en ese sistema capitalista. Porque quizás la verdadera libertad no sea escapar del sistema, sino de ser conscientes que estás dentro de él. Y esa conciencia, ese despertar, es justamente lo que la filosofía ha buscado desde hace más de 2000 años. Si te gustó este contenido, no te olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video.